Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en vivo, como cada jueves a las 7 de la tarde en Argentina, pero a la hora que estén donde estén, sabemos que están por América, por Norteamérica, por Centroamérica, por Europa, algunos valientes que se quedan hasta tarde, por Israel, y si no, también bienvenidos a los que estén mirando la grabación que queda en YouTube. A todos bienvenidos a otro encuentro que, como decimos siempre, cada día mejor, cada día son lujos que nos damos cada uno de los jueves, ya lo van a ver dentro de un rato. Primero quiero saludar a Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Como dice Marcelo, siempre es un placer, un gusto recibirlos en este espacio que llamamos Raíces de Sefarad. Nos encanta cada semana, nos enamoramos de los temas y queremos compartirlos con todos y vemos que también les entusiasma, así que nos pone más contentos todavía. Y qué lujo que tenemos hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a recordarles que el Centro Cultural Sefarad es sefarad.com, es una organización sin fines de lucro, pero que siempre las colaboraciones son bienvenidas, sean colaboraciones en contante, ya por PayPal, por transferencia, por el medio que quieran, pero también con poner me gusta, con compartir, con cualquier cosa, nos viene muy bien porque saben que lo que queremos es difundir la cultura sefaradí. Cuando ponen like, así me gusta, comentan, lo comparten los videos, con eso también nos ayudan porque se multiplica. YouTube hace eso, multiplica, cuanto más se ve, más lo promueve. Así que están invitados a esto, saben que aquí es todo sin fines de lucro, nadie cobra nada, ni nosotros, ni los conferenciantes. Y sí, vamos entonces directamente a lo que vamos a tener estas semanas. Nos vienen días especiales. Seguro, nos vienen Rosh Hashanah y Yom Kippur, este encuentro de Al-Had, nuestra actividad de los domingos al mediodía de Argentina, pero con posibilidad de verlo desde todo el mundo. Vamos a conocer sobre Rosh Hashanah. Esto será en vivo con el Rav Nissim El-Nekabeh. Inicialmente, como anunciamos en otras actividades que tenemos, iba a estar el doctor Eliezer Papo, que tuvo algunos inconvenientes y no llegará para dar el Darush de Rosh Hashanah, pero tenemos también el honor de tener al rabino Nissim El-Nekabeh desde Miami para contarnos en ladino, en judeo español, sobre las costumbres sefaradíes de esta fiesta. Como siempre, los horarios los tienen en los anuncios, así que en nuestra página sefarad.com van a encontrar el anuncio con todas las horas de referencia. Y para el próximo jueves vamos a presentar el libro La voz de la madre en vivo con su autora Silvia Arasi. Es poeta, escritora, narradora y actriz. Ella cuenta desde su punto de vista de hija sobre sus sensaciones y las costumbres familiares en este hermoso libro, La voz de la madre. Y vamos a presentar a quien tenemos para hoy. Yo les dije, vamos a tener algunos encuentros rabínicos y hoy va a ser el primero de ellos. ¿A quién tenemos hoy, Lili? Tenemos con nosotros al rabino Adrián Herz. Los voy a presentar primero antes de darle la bienvenida. Él es licenciado en filosofía judía y en estudios bíblicos, máster en estudios judaicos y tiene un posgrado en educación judía. Fue decano del Seminario Rabínico Latinoamericano y rabino en diferentes comunidades y actualmente también es rabino en la comunidad Bami Mar Chagall en Buenos Aires, Argentina. Hoy nos va a hablar el rabino Herz sobre el pensamiento de Hasdai Crescas. ¡Hola! Buenas, buenas. Gracias Lili, gracias Marcelo por la invitación. La verdad, un gusto, un privilegio estar acá con ustedes y con, obviamente, toda la gente que ve la transmisión o que lo va a ver después. Pero la verdad que, ustedes saben, lo estamos hablando antes, que me encantan las cosas que hacen, como Ashkenazí, pura cepa que soy. Me encanta. Bueno, pero logramos que un rabino ashkenazí nos hable de una personalidad como Hasdai Crescas, que 100%.
sumamente importante para el pensamiento tanto ashkenazí como sefaradí. Seguro. Sí, No, la verdad me encantan las propuestas y todas las actividades y lo que estaba viendo, y una más linda que la otra. Sí, la verdad, lo felicito y la verdad nos conocemos hace mucho y éxito. Cada día, como el vino, cada día más añejo, cada día mejor las propuestas de ustedes. es cierto, porque en Muchas los gracias. albores de Raíces de Sefarad, cuando lo hacíamos presencial, varios años antes todavía que la pandemia, ya Adrián ya había dado algunas charlas, y hoy yo estoy entusiasmado, no solo por quién lo va a dar, sino escuchar hablar de Hasdai Cresca. Te tiro una que te la dejo para escucharla durante tu charla, y es Dale. que todos hablamos bien de Maimónides. Y Crescas es el que va a poner algunas cosas, se va a enfrentar un poco a Maimónides. Así que eso me intriga mucho. Así que si te pareces bien, Adrián, te dejamos con la gente, Dale, te escuchamos con atención. dale, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Sí, como decía Marcelo, lo vamos a ver ahora en un ratito. Hay una tensión entre Hasdai Crescas y Maimónides, pero ahora en un ratito lo ordenamos, pongamos un poco la época y dónde vivió. También Hasdai Crescas nace en Barcelona en el año 1340 y muere en Zaragoza en 1412. También fue un gran rabino, fue un gran filósofo y, como acaba de decir Marcelo, fue un gran crítico de Maimónides. Y tal vez esto justamente es lo que hizo que no se haga tan conocido. Maimónides, como todo, en su época tampoco era tan amado por todo el mundo. Tuvo sus grandes detractores, personas que no lo quisieron, pero pasando un poquito los años, recordamos, Maimónides nace en 1135 y muere en 1204. Acá estamos 100 y pico de años después, casi 200 años después, ya tenía bastante fuerza Maimónides. Y ser un crítico de Maimónides no era fácil en esa época, pero Crescas, digamos, lo logró, pero con contenido, y ahora vamos a hablar de él. Algo muy interesante tiene que ver con el nombre. El nombre de él, que es Crescas, uno dice, bueno, suena como crecer. No, suena porque es eso. El nombre original de él era Tzemach. En hebreo, Tzemach tiene que ver con crecer. Generalmente se utiliza en hebreo para el crecimiento de las plantas, pero tiene que ver con crecer. Y cuando hicieron la traducción, ya en vida de él, al español de su nombre, es que le quedó el nombre Crescas. Pero originalmente él se llamaba algo similar a Crescas, crecer, crecimiento en hebreo. Él escribe varios textos, pero tal vez el más importante es uno que se llama Or Adonai en hebreo, la luz de Dios, donde ahí desarrolla su gran filosofía y sus comentarios que son sumamente interesantes, que ya vamos a ir avanzando. Algunas cosas también para entender por qué fue una persona muy interesante y un grande, Crescas. Él fue un racionalista moderado, pero también estudiaba la Kabbalah. ¿Qué quiere decir esto? En esa época, la mayoría de los rabinos o los filósofos, los intelectuales, o te dedicabas a la mística, a la Kabbalah, o tenías un pensamiento más racionalista, generalmente de la rama de Aristóteles, más aristotélico. Él es el primero, y yo diría casi el único por muchos siglos, que intentó justamente fusionar estos dos conocimientos, o por lo menos no sé si fusionar, pero entender de que no hace falta ser de uno o ser del otro, sino que hay cosas muy interesantes en la Kabbalah y cosas que tal vez no me interesan en la mística y cosas sumamente interesantes también en todo el pensamiento racionalista y en todo el pensamiento filosófico. Entonces él siempre intentó mostrar, y vuelvo a decir, por muchos siglos fue el único, que estos dos mundos que estaban tan distanciados en ese momento, Maimónides, por ejemplo, hablamos hace un ratito, es un anticabalista, una persona que no le interesa. En la época de él todavía no existía lo que se llama la Kabbalah, es un poquito posterior, unos años después, pero la mística, por supuesto, existía, y Maimónides no quiere saber nada con la mística. Los místicos, un filósofo también muy importante, sefaradí, también vivió en el mundo ashkenazí por persecuciones, que fue Yehuda Levi, que fue un gran místico, es muy crítico del racionalismo. Generalmente o eras de un lado o eras del otro. Y él muestra que esta división tajante entre racionalistas y cabalistas no tenía mucho sentido. Y después, como decíamos hace unos instantes, él fue tal vez de los primeros,
no en el judaísmo, en general, en ser un gran crítico al modelo de Aristóteles. Aristóteles en esta época era el gran filósofo. En el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, no se discutía Aristóteles. Y por eso tanta fuerza Maimónides en el judaísmo, porque Maimónides es como el traductor del pensamiento aristotélico en terminología o en ideas judías. Pero él viene y muestra que el pensamiento de Aristóteles es sumamente interesante, pero que también tiene sus falencias y que hay otros pensamientos que por ser tan enceguecidos con Aristóteles estamos desperdiciando y que hay otros que podríamos ver. Y es el que abre un poquito una brecha para el nacimiento de una nueva filosofía, no tan dependiente de Aristóteles, no solo en el judaísmo, en general. Muchos creen que Crescas fue el primero que dio inicio, ¿sí?, a lo que pudo ser una filosofía no tan dependiente de Aristóteles y que tal vez el sumum de esta línea de pensamiento va a ser unos 200 y pico de años después con Baruch Spinoza, donde Spinoza sigue y Spinoza es muy estudioso de Crescas y lo cita como un gran pensador y un gran filósofo. Algunas cositas más de su vida para que podamos entender el pensamiento de él. Él tuvo un solo hijo. Crescas tuvo un solo hijo que fue martirizado, fue obviamente asesinado en las persecuciones del año 1391. Y esto impacta mucho en su pensamiento. Impacta mucho y él hasta en un momento cuenta en uno de sus textos que estuvo muy depresivo y estuvo muy dolido y que el estudio lo ayudó justamente a poder salir adelante. Y él mismo estuvo un tiempo preso con persecuciones y pudo, digamos, salvar su vida. Vamos a ir ya a algunas ideas de él para debatir con cosas un poco más concretas. Una de las primeras cosas que él dice es que el judaísmo, o en realidad ninguna religión, filosofía, debe apoyarse o buscar la aprobación en la filosofía griega, o en realidad ninguna. El judaísmo no debe depender de nada externo para validarse internamente. Y esto ya es una pequeña crítica a Maimónides, porque Maimónides, gran parte de su pensamiento, él quiere demostrar que esto sería aprobado y hubiera sido a gusto del gran maestro que vivió 1500 años antes que Maimónides, que hubiera sido Aristóteles. Maimónides siente que cuando algo no pasaba el filtro, la aprobación, entre comillas, de Aristóteles, tenía algún error. Hay muy pocos casos donde Maimónides se atreve a ir en contra de Aristóteles, es porque si él iba a favor de Aristóteles, hubiera contradecido algunas cosas del pensamiento judío. Viene Crescas y dice, algunas cosas de Maimónides me parecen muy interesantes, pero lo que creo que hay que corregir es que el judaísmo no debe depender de la aprobación de ningún pensamiento externo. Lo judío, como lo cristiano, como lo musulmán, debe apoyarse internamente sin necesitar del aplauso o de la aprobación del pensamiento platónico o aristotélico o el que sea. El judaísmo se valida con sus propias ideas, decía él, sin mostrar que Aristóteles o quien sea estarían de acuerdo. Esto fue una gran revolución, porque la mayoría de los filósofos siempre sentían, filósofos judíos, digo, cristianos, musulmanes, lo mismo, sentían que para que sus pensamientos sean validados, tenían que concordar o con Aristóteles o en alguna época un poquito posterior o antes de la época que estamos hablando, con Platón. Y él es el primero que dice, no necesitamos de lo externo, porque lo que hacemos cuando necesitamos o buscamos la aprobación metafórica de Aristóteles es a veces, digamos, forzar algunos temas internos. Veamos qué es lo que dice el judaísmo. ¿Por qué necesitamos que esto vaya de acuerdo con el pensamiento aristotélico? ¿Quién puso al pensamiento aristotélico en ese lugar? Que es sumamente interesante, él dice, el pensamiento aristotélico, pero no tiene que ser la medida de aprobación de ninguna filosofía. Para él, para seguir con algunas ideas, el estudio de la filosofía y de la ciencia no debe alejarte de tu
pensamiento judío, sino todo lo contrario, decía él. El estudio de la ciencia, el estudio de la filosofía general, lo que hace es ensanchar tu pensamiento judío. Porque así como estaba Maimónides, tenías el otro extremo, de los que decían, no, no sirve para nada estudiar Platón, Aristóteles o lo que sea. Y él, como siempre, intentó ser un punto medio. No depender de la filosofía de ninguna, está bien, ni Aristóteles ni ninguna, pero tampoco la negación, el estudio concienzudo, consciente de la filosofía, sin caer en la idealización de estas filosofías, lo que hacen es ensanchar el pensamiento judío, ensanchar el judaísmo. Y esto es sumamente interesante para él. Y él empieza a decir, después de la muerte de su hijo, él empieza a decir una idea que también es muy interesante. Él se da cuenta que hay verdades que el intelecto, que la razón no comprenden, pero que sí las comprende la fe. Y esto tiene que ver tal vez un poco más con su parte mística. Por eso vamos a ir mezclando las dos cosas, porque así era el pensamiento de él. Para él la fe es más sabia que la razón. Hay cosas que la fe puede comprender que tal vez la razón no. Hay cosas que vos tal vez te podés dar cuenta que están mal, pero te cuesta explicar racionalmente por qué están mal. No quiero irme por las ramas, sino hablar de filosofía un poquito más moderna, pero esto fue una gran discusión más adelante entre dos filósofos que nada que ver con el mundo sefaradí, tampoco el mundo judaico, entre Kant y otro filósofo llamado Bentham, donde discutían. Bentham decía que lo bueno, las cosas correctas, te las demuestra el resultado de algo. Si yo tengo la opción también de salvar a 50 personas, pero para salvar 50 personas tengo que matar una, Bentham decía, eso es lo correcto, porque el resultado es ese. Murió uno, se salvaron 50. Kant decía al revés. Kant decía, no importa cuántos se van a salvar, tu procedimiento, tu accionar tiene que ser correcto. Pero Kant, y si mueren 50 cuando podía haber muerto una sola persona, pero por mi decisión correcta y ética hago que mueran 50, no importa, la ética está por arriba de todo. ¿Por qué cuento esto de Bentham y de Kant? Porque desde el punto de vista filosófico, uno olfatea que tal vez lo de Bentham algo de ruido hace, pero filosóficamente es muy difícil contradecirlo. O al revés, a alguno de ustedes les puede hacer un poco de ruido la idea de Kant, pero es muy difícil racionalmente contradecir estas ideas. Esto ya lo notó Crescas. Él decía, la fe es mucho más profunda que la razón. Hay verdades, ¿sí?, que el intelecto, que la razón no comprenden, pero sí comprenden la fe. Entonces hay que guiarse un poquito más por la fe, dice él, aunque la razón no lo comprenda, porque hay cosas que no podemos justificar desde lo racional, pero nuestra ética, nuestra fe, nuestras creencias nos hacen demostrar o nos demuestran que eso es lo correcto. Y él es un gran defensor del concepto, ¿sí?, de la fe. ¿Cuál es la máxima aspiración para él del ser humano? La máxima aspiración del ser humano para él es la comunión con Dios a través del amor y no del intelecto. Él dice, el amor y la fe llegan a lugares donde la razón no pueden llegar. El intelecto y la razón son limitados, dice, pero el amor, dice él, y el intento de la comunión con Dios no tiene límite. Y este debería ser el motor de la existencia humana. El motor de la existencia de las personas tiene que ser el amor mutuo, el amor con uno mismo, el amor a la naturaleza, el amor a lo divino. Y esto excede al razonamiento. Esto es mucho más fuerte, ¿sí?, que la razón. Entonces, para él es muy importante estos conceptos que estamos hablando de el amor, de la fe, mucho más que la razón, sin negar la razón, como tal vez pueden llegar a ser, ¿sí?, algunos místicos. Otro tema muy interesante de él, que esto tiene más que ver con una pelea con el mundo cristiano de esa época, si bien él está en un entorno sefaradí, pero había contactos, por supuesto, con intelectuales cristianos,
Y había influencias mutuas. Y había algunos judíos en la época de él que hablaban que el judaísmo tenía dogmas. Un dogma, para definirlo muy básicamente, es algo que hace que vos estés adentro o estés afuera de la pertenencia a un grupo, a una civilización, una cultura, una religión. Y el judaísmo viene él y dice, el judaísmo no tiene dogmas, el judaísmo no tiene principios de fe, no hay algo que te deje explícitamente afuera del judaísmo. Esto es un tema discutible porque hay un par de conceptos. Si alguien públicamente reniega del judaísmo y se convierte en público a otra cultura, a otra religión, la mayoría de los pensadores dicen que esto te deja afuera. Pero viene Crescas y dice, pero estamos hablando de 2, 3 ejemplos muy extremos. No hay principios de fe en el judaísmo. ¿Por qué? Porque la fe es algo totalmente personal para él. La fe es algo que la razón no puede comprender. Por lo tanto, no podemos con la razón ponerle límites a algo que no comprendemos. La fe no la comprendemos, es mucho más profunda que la razón. Entonces, la razón, que es más superficial que la fe, no le puede poner límites a la fe. Por lo tanto, no puede haber dogmas, que es un concepto racional, para un concepto mucho más amplio y más profundo y más rico, que es la fe. Por lo tanto, él es un negador, acérrimo negador de el principio, el concepto de los dogmas. Y esto es un poco una crítica, sí, por elevación al cristianismo, pero principalmente apuntado al público de él, donde a veces por influencia de algunos pensadores, también cristianos, algunos pensamientos cristianos, hacía lo que él decía que no había que hacer con Aristóteles, de sentir la aprobación externa de las ideas internas del judaísmo. Vamos a algo de lo que antes comentaba Marcelo, algunos ejemplos o algunas ideas de dónde choca él con Maimónides. Para Maimónides existe algo que se llama la teología negativa. En hebreo, así la llamaba Maimónides, se lo llama Shlilata Tearim. ¿Qué quiere decir esto? Para él, para Maimónides, vos no podés definir a Dios por lo que es. Maimónides, de forma muy inteligente, dice, definir en casi todos los idiomas tienen su raíz el concepto de poner un fin. Cuando vos definís, ponés un límite. Y esto se da en muchos idiomas. Yo defino que esto es una computadora, entonces eso que está allá, esto no lo es. Cuando vos definís algo, le estás poniendo límites. Entonces, cuando vos decís que Dios es bueno, lo estás definiendo, entonces le estás poniendo un límite a Dios. Y Dios es ilimitado, dice Maimónides. Entonces nosotros no podemos definir lo que Dios es. Nosotros como mucho podemos decir lo que no es definirlo. Dios no es malo, te dirá Maimónides. Yo sé que Dios no es malo, pero no puedo decirte lo que es, porque al decirte lo que es, estaría limitándolo. Viene Crescas y dice, esto es muy complicado, pero no porque él no tenga capacidad intelectual, sino porque él cree que no es correcto. Él dice, nosotros tenemos que hablar de Dios en el lenguaje que hablamos los seres humanos. Por lo tanto, viene Crescas y dice, claro que podemos definir a Dios con atributos positivos. ¿Qué es esto de definir a Dios con atributos negativos? Nosotros también entendemos que Dios no es lo que yo digo. Cuando yo digo que Dios es ABC, esta es la forma, dice Crescas, que yo como humano limitado tengo de entender eso que es ilimitado. Claro que lo limitado nunca puede ver lo ilimitado. ¿Viste? Cuando vos ves, no sé, un paisaje espectacular, ves una cosa así que no te alcanza el cuello para mirar, decís, quiero sacar una foto. Y cuando sacas una foto, la foto ve esto. Y vos estás viendo una cosa, bueno, hoy existe la panorámica, pero un poco el concepto es, la foto limita una cosa que aunque vos hagas una panorámica, vos tenés una sensación cuando ves un paisaje impactante que ninguna foto lo puede captar, porque la presencia de ver eso, los olores, los sonidos, es mucho más profundo. ¿Te crees que te dice lo mismo? Yo sé que cuando digo que Dios es bueno, que Dios es esto, es lo otro, Dios no es realmente eso.
pero yo necesito hablarlo en positivo para poder comunicarme con el otro, sabiendo que Dios no es exactamente eso. Pero le pareció muy complicado lo de Maimónides. Entonces él sí lo empieza a definir por lo positivo. Y esto a los seguidores de Maimónides, por supuesto que no les gustó. Para Maimónides, la naturaleza, y esto es una diferencia muy interesante, es uno de los principios, a mi gusto, tal vez más lindos de Crescas, donde uno ve acá la influencia de la mística, de la Kabbalah, mezclado con un pensamiento racionalista. Para Maimónides, la naturaleza de Dios, del conocimiento, es diferente, o sea, la esencia de las cosas divinas son diferentes a las esencias de las cosas humanas. Cuando vos hablás, aunque Maimónides no lo hacía, no le gustaba, pero supongamos que lo autorizaba o lo permitía en algún momento. Y por esto, por lo que voy a decir ahora, es que Maimónides no lo quería hacer. Si vos pudieras poner, entre comillas, a una metáfora, pudieras poner bajo un microscopio el bien, vos hablas del bien, como los humanos entendemos el bien. Si yo pudiera poner, para entender la idea, bajo un microscopio el concepto del bien, vería una cosa. Pero cuando vos te referís al bien divino, si pudieras poner el bien divino bajo un microscopio, verías algo distinto. Lo que dice Maimónides es que la esencia de lo que es el bien de Dios, lo que es el amor, lo que es la fe, entre lo divino y lo humano son diferentes. Por eso no puedo hablar de que Dios es bueno, porque estos son temas que son conceptos humanos. Dios es algo muy diferente a esto. La esencia de lo divino y lo humano es totalmente diferente. Para Crescas no. Para Crescas, la esencia de lo divino y de lo humano es lo mismo. La diferencia para Crescas está en la cantidad. Cuando hablamos del bien y como lo entendemos los humanos, es lo mismo que la bondad o que el bien divino. Cuando hablamos del amor, como lo entendemos los humanos, es lo mismo que el amor divino. No es otra esencia, no es como se dice en filosofía, otra sustancia, es lo mismo. Si lo ponés bajo el microscopio es lo mismo. La gran diferencia pasa por la cantidad. El bien de Dios es infinito e ilimitado y el tuyo es finito, limitado. El amor divino es infinito y limitado y el nuestro es limitado, y así con todos los conceptos. La diferencia entre lo humano y lo divino en estos aspectos es cuantitativa y no cualitativa, dice él. La calidad, el contenido del amor divino y humano es el mismo. La calidad, el contenido del bien divino y el humano es exactamente el mismo. El conocimiento divino es igual al concepto del conocimiento humano. La diferencia no pasa por la esencia, pasa por la cantidad. Esto fue una revolución de la filosofía judía, cristiana, musulmán, en el mundo sefaradí, por supuesto, y en general. Decir que las esencias de Dios son las mismas que las esencias nuestras, pero la diferencia está en la cantidad, fue totalmente revolucionario. Pero fue una genialidad, porque si no, no hay posibilidad de hablar de Dios de nada. Y para él la diferencia, ¿por qué es la misma esencia? Porque nosotros somos criaturas divinas, dice él. Hay una parte nuestra que tiene que ver con el alma, que es Dios. Entonces, lo que yo tengo en su esencia, en su sustancia, es lo mismo, porque es Él. Mi alma es Él, es Dios. La diferencia pasa por la cantidad, y esta cantidad es abismal. Y esto no es minimizar el concepto, esto es profundizarlo, esto es entenderlo de otro lugar, y esto es lentamente tener un pensamiento independiente de Aristóteles, porque Aristóteles nunca hubiera soportado lo que estamos diciendo. Esto contradice el pensamiento aristotélico o griego en general. Y él muestra su independencia no por el capricho de independizarse, porque cuando vos te independizás, dice Crescas, no sabés a dónde querés llegar.
llegás a donde te lleva tu pensamiento. ¿Cuál es el problema? Que es lo que decíamos hace un rato de consciente, inconscientemente, que es la crítica de la Maimónides, de siempre estar buscando la aprobación del pensamiento aristotélico o de otro pensamiento. Que vos inconscientemente sabés a dónde tiene que llegar tu pensamiento. Vos te tirás a nadar, a bucear por el mar del conocimiento, pero vos sabés que tenés que llegar a esa costa, porque si no llegaste a esa costa, estás contradiciendo a Aristóteles y vos no te permitís contradecir a Aristóteles o a quien sea. Para que crezcas el conocimiento, es la experiencia de tirarse a bucear y que las corrientes y que tus ganas y tu curiosidad te lleve a donde lleve, te lleve a donde sea, y que así puedas experimentar y llegar a conclusiones donde te podés equivocar, por supuesto, tiene que haber una metodología, pero que no esté de antemano condicionado el conocimiento. Y estos son genialidades de Crescas. Entonces, ¿por qué? Que es lo que antes Marcelo decía un poco. Entonces, ¿por qué no fue tan conocido? Y probablemente no fue muy aceptado o tal vez no tan conocido, ¿sí?, en la historia judía o en el pensamiento en general, justamente porque fue muy crítico de Maimónides. Que Maimónides después se hizo una gran autoridad y vale la pena, ¿sí? Una vez que me habían invitado Lili y Marcelo, justo me habían invitado a hablar de Maimónides, así que ya me comprometo cuando ustedes quieran a que podamos hacer una vez hablar de Maimónides, que también es muy interesante. Hoy pues estamos hablando de alguien que lo critica, pero también me encantaría hablar de Maimónides, personaje, pero de una admiración impactante, de una sabiduría, de una genialidad. ¿Okay? Pero Crescas criticaba muchas de estas cosas que son justamente el pilar de Maimónides y tal vez por esto no fue muy aceptado y reconocido. Y también por un segundo punto histórico muy importante. Algunas de las ideas de Crescas fueron después influenciadas, él influenció, y algunos dicen que también recibió algunas influencias de un pensador que se llamó Abner de Burgos. Abner de Burgos es un pensador muy interesante porque se llamaba Abner de Burgos, fue un filósofo judío que se termina convirtiendo al cristianismo y pasa a llamarse Alfonso de Valladolid. También digo, porque tal vez algunos lo conocen como Alfonso de Valladolid, otros como Abner de Burgos, pero es la misma persona que cuando se convierte al cristianismo cambia su nombre de Abner de Burgos a Alfonso de Valladolid, y Alfonso de Valladolid fue una persona que le hizo mucho daño al judaísmo, a los judíos de la época, por las grandes persecuciones que él fomentaba, y en sus escritos, él viniendo del judaísmo después para ganarse la aprobación del cristianismo, o tal vez convencido de que era lo correcto, fue un gran crítico y fomentó grandes persecuciones hacia el judaísmo y fue muy virulento en sus textos hasta a muchos conceptos del pensamiento judío. Y hay algunos temas de Crescas que Abner de Burgos o Alfonso de Valladolid los toma de Crescas. Entonces, cuando muchos empezaron a ver en este que nos persigue, en este que es el que es la base ideológica de un montón de críticas, que esto genera persecuciones, matanzas y muertes, y vemos que el pensamiento de lo que él dice se refleja o aparece en Crescas, entonces esto generó, además de lo de Maimónides, algunas, digamos, no críticas, pero generó que el pensamiento de Crescas haya sido dejado de lado, ¿sí?, en la historia judía o la historia del pensamiento en general. Después, algo también interesante de él, y esto lo va a tomar Spinoza más adelante, él cree, y esto también por ahí fue un poco las cosas que no gustaron por lo que voy a decir ahora, él cree que no somos realmente libres de elegir. Él cree en el libre albedrío, sí, eso es uno de los principios del judaísmo, pero no tan abierto como la mayoría de los filósofos, entre ellos Maimónides y otros. Él dice, yo no creo que es tan cierto y tan real que elegimos todo lo que nos sucede.
Él cree que en realidad nuestras decisiones, y vuelvo a decir, alguno tal vez conocerá este pensamiento de Spinoza, pero estamos 200 y pico de años antes de Spinoza. Él dice, en realidad nuestras decisiones están determinadas y son la consecuencia de una causa anterior. Para él la vida es una infinita cadena de causas y consecuencias. Y lo que vos creés que estás eligiendo, en realidad es la consecuencia de una causa anterior, que pudo haber sido una elección tuya, una elección de tus padres, y tu elección, ahora que es la consecuencia de una causa anterior, se transforma esta consecuencia en la causa de mi próxima elección. Es verdad, tenemos cierta elección, cierta libertad para elegir, pero no somos tan libres como pensamos. Estamos condicionados por un montón de cosas. Tenemos mucho más condicionamiento de lo que nos imaginamos. Y lo que vos creés en tu inocencia y en tu limitación racional, espiritual, o porque tampoco te pones a evaluar cada cosa que pensás o que decidís, pero lo que vos pensás que es parte de tu libre albedrío, de tu libertad de decidir, en realidad no es ni más ni menos que la consecuencia casi obvia de una causa anterior, que tal vez fue una elección tuya, pero si hilás así para atrás, en un momento de una causa inicial, que tal vez tu causa inicial, y esto es muy freudiano, ¿también? Es la consecuencia de alguna decisión de tus padres. Entonces, en realidad, él dice que no somos tan libres como creemos, sino que nuestra vida es una infinita cadena de causas y consecuencias que van modelando nuestras decisiones y que pensamos que somos libres para decidir, pero no somos tan libres para decidir. Somos mucho menos libres de lo que nos imaginamos. Y esto es muy freudiano, donde uno también cree que es muy libre para decir un montón de cosas, pero en realidad hay un montón de cosas que nos condicionan nuestra libertad de decisión. Algo también que él contradice, tal vez con Maimónides. Para Maimónides, creer en Dios no es un precepto para Maimónides. ¿Está bien? Creer en Dios no es un precepto, para Maimónides es como un supra, también precepto, también una mitzvah. ¿Qué quiere decir? Maimónides te dice, creer en Dios no es una mitzvah, porque es un precepto. Uno puede cumplirlo o no cumplirlo. Lo ideal es que todos cumplamos los preceptos, pero ya en esa época había, obviamente, judíos que no los cumplían. Él dice, creer en Dios, esto es Maimónides, para Maimónides, creer en Dios es la base para que tenga sentido el edificio de los preceptos. Para Maimónides, creer en Dios no es un precepto, es previo. Si vos no crees en Dios, no tiene sentido toda la estructura judía, ¿sí?, de los preceptos. Viene Crescas en forma muy inteligente y él dice, no se puede obligar a ningún ser humano a creer en algo. La creencia no es algo racional. Vos podés obligar a alguien a creer, a tener fe, o al revés, para él no podés obligar, perdón, a alguien a creer o a tener fe, porque la obligación tiene que ver con algo racional o tiene que ver con una práctica. Yo puedo obligar a alguien a practicar algo. Yo puedo obligarlo a alguien a repetir algo. Pero no podés obligar a nadie a creer en algo, porque las creencias no son racionales. Por lo tanto, algo dije hace un ratito cuando hablamos de los dogmas, pero dije que en un ratito lo quería profundizar, que es esto. El Maimónides cree que creer en Dios es previo a los preceptos, pero es la obligación que le da lugar, es la base a todos los preceptos. Para el cristianismo, creer en Dios es un dogma, y por supuesto que se puede obligar. Y muchos rabinos también creían que se puede obligar a creer en Dios. Viene Hasdai Crescas y te dice, no se puede obligar a nadie a creer en algo. Obligar es algo racional. Vos podés obligar una práctica, podés obligar a repetir algo, pero creer, la creencia, es algo irracional. Y esto para mí es muy inteligente y muy interesante, porque uno escucha un montón de veces. Yo a veces que hablo con gente me dice, me encantaría creer,
pero no creo. O sea, no es que quiero no creer. Me encantaría, pero no creo. Y lo mismo al revés. Yo soy profundamente creyente en Dios, pero me di cuenta que mi creencia en Dios no fue algo racional, no fue algo que lo trabajé, no se puede explicar. Y que esto es parte de justamente lo que dice Crescas, que la razón de cosas no puede explicar. ¿Por qué creemos o no creemos? Dice Crescas, es imposible de explicar, es imposible de entender. Y venimos al mundo, creemos o no creemos. Como hay personas que les gusta una comida y hay otros que no les gusta otra. Y es irracional. Vos no podés obligar a alguien a que le guste el chocolate si no le gusta. No saben lo que se pierde. Bueno, el que no le gusta el chocolate, mi hija, una de mis hijas. A mis hijas no les gusta el chocolate. Entonces siempre le decimos, mejor nos queda más para nosotros. Perdón, pero vos, ¿por qué digo esto de mi hija? Porque cada vez que comemos chocolate, que a mis otras hijas y a mi esposa le encanta el chocolate, cada vez que comemos chocolate lo mismo. ¿Está bien? Mi hija mayor no le gusta el chocolate, se llama Meital. Digo, May, ¿cómo no te puede gustar el chocolate? Y no sé, no me gusta. No es que quiero que no me guste. Por ejemplo, yo me gusta el chocolate, pero intento comer poco chocolate. Pues yo soy bastante obsesivo con cuidarme, con qué comer, que esto sí, no, el deporte. Pero me gusta. Trato de no comer. Pero mi hija me dice, me encantaría que me guste, pero no me gusta. Y vos no podés obligar racionalmente a alguien a que le guste o no le guste el chocolate, o las frutillas, o lo que se te ocurra. Porque el gustarte el chocolate es algo irracional. Y no podemos entender los humanos porque a alguien le gusta el chocolate y a otro no. Porque a alguien le gusta la frutilla y a otro no. No lo podemos entender. Entonces viene Crescas y te dice, la creencia, creer en Dios o no creer en Dios, es irracional. El que cree en Dios va a creer en Dios. Puede tener una crisis y dejar de creer. Y el que no cree, difícilmente empieza a creer, dice él. Por lo tanto, dice algo que es una genialidad, que se adelantó 800 años a un filósofo judío moderno del siglo XX. Hay que pensar un judaísmo para aquellos que quieren creer pero no creen. No lo desarrolla más que eso. Yo creo que no se animó. Pero es una genialidad. Es una genialidad que tardaron 800 años hasta un filósofo llamado Mordecai Kaplan del siglo XX a decir, hey, esperá, el judaísmo no es una religión, es una cultura. No puede ser que el judaísmo solamente contempla a los que creen. ¿Y qué pasa con todos aquellos que no creen? Que no lo decidieron no creer. ¿Los estamos dejando afuera? La semilla de esto justamente está en él. Crescas lo decía, no se puede obligar a alguien a creer o dejar de creer en algo. La creencia, como dije antes, es algo que no lo controla la razón. ¿Saben? La creencia no la controla la razón, la creencia no la controla la voluntad. Por eso hay gente que quiere creer y no puede, y hay gente que cree y en algún momento le gustaría dejar de creer porque está enojado con Dios o lo que sea. Esto es una genialidad. Decir esto en el año 1300 y pico, no estamos hablando que lo está diciendo alguien en el siglo XXI, lo está diciendo alguien en esa época. No decidimos creer. Por lo tanto, hay que ver qué hacemos con aquellos que no creen y quieren ser parte de esto. Quieren ser parte del judaísmo, pero no creen. Les encantaría creer, pero ¿qué quieren? ¿Que te mientan? No creen. Entonces, para él, siguiendo esta lógica, el concepto de la recompensa y castigo, que es un concepto muy importante, para él, ¿cómo podemos explicar el concepto de la creencia? Esperen que ahí está por jugar Argentina en un rato, escucho a mi hija gritar, vamos a Argentina, espero que no lo hayan escuchado y si lo escucharon pido disculpas, está bien. El concepto de la recompensa y castigo, para él, ¿cómo se te puede recompensar o castigar por algo? ¿Está bien? Si dijimos antes que vos no sos totalmente libre de decidir. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos, vos no sos totalmente libre de decidir? No hay libre albedrío tan libre como vos crees. La vida es causa y consecuencia. Si la vida es causa y consecuencia, o sea, yo no soy el que toma mis decisiones, entonces
se viene abajo una institución, un concepto muy importante que es la idea de la recompensa y el castigo. Él dice, no se viene abajo nada, porque vos tal vez no elegís plenamente algo, pero sí podés elegir cómo lo realizás. La recompensa y el castigo viene por tu involucramiento, por lo que en hebreo se llama la kavaná, por la intención de cómo haces algo. Yo tal vez no elijo algo, no me doy cuenta de no lo elijo, yo estoy convencido que sí lo elijo. ¿Bien? Pero él te dice, pero para mí filosóficamente no lo elegís plenamente. Lo que sí elegís es la intención, la alegría, las ganas que vas a poner a la realización de estas cosas. Y eso sí es una elección, eso sí es parte de tu libertad. Nuestra entrega, nuestra kavaná, nuestra intención, nuestro involucramiento, nuestra alegría al hacer las cosas, que esto sí lo decidimos, es lo que realmente vale la pena y esto es lo que se nos recompensa en la vida para él. Nosotros somos recompensados por nuestra voluntad en la realización de las cosas. Por eso cuando haces algo tenés que entregarte plenamente, porque lo que cambia la vida para él no es la acción en sí, sino lo que genera, y acaba su pensamiento más cabalístico, lo que genera la diferencia es la energía que le pones al realizar las cosas. Y él da un ejemplo concreto. 2 personas ayudan a una persona necesitada. Los 2 le hacen lo mismo, le dan un abrigo a una persona que estaba desabrigada porque no tenía los medios para comprarse un abrigo. Uno lo hace de compromiso, sin energía. El otro lo hace compenetrado en intentar con sus acciones cambiar el mundo. ¿Cambian algo? Un racionalista te dice, mirá, no cambia nada. ¿La foto cuál es? El que tenía frío ya está abrigado. Tengas intención o no tengas intención. Para un pensamiento más místico, más de la Kabbalah, a la persona directamente tal vez no le cambia nada porque recibe un abrigo, pero la energía que generaste vos al entregar ese abrigo con voluntad, con intención, con Kavaná, cambia, genera una energía en el mundo que hace que cambie la onda en el mundo, cambian las cosas en el mundo, y esto es sumamente importante. Bueno, para él es lo mismo. Vos no elegís muchas cosas, pero sí tenés la capacidad de poder ponerle la intención. Otro concepto muy interesante, los últimos minutos que nos quedan. Él cree profundamente en los milagros. Dios realiza milagros, porque esta es una discusión muy fuerte en la filosofía judía, en el mundo sefaradí, en el mundo no sefaradí, en el cristianismo, en el islam. En el cristianismo y el islam poco menos, por la obligatoriedad de la creencia, de la fe. El judaísmo, con él que puede explicar que la fe no la podemos obligar porque no es racional, pero él dice, pero yo creo profundamente en los milagros. Pero los milagros, dice él, Dios los realiza dentro de las reglas de la naturaleza. Por eso no nos damos cuenta. Dios tomó la decisión de limitarse y no romper la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese es el milagro principal, dice él. Nosotros entendemos, dice Crescas, al milagro como algo que rompe la naturaleza. Durante 3 días no se puso el sol. Está bien, no sabemos que en realidad es la Tierra la que gira. No importa, durante 3 días estuvo el sol. Porque yo lo necesitaba para algo y Dios me hizo un milagro y 3 días no hubo noche. El árbol no se salió volando porque yo necesitaba tal cosa. El río corría la corriente para un lado y por algún milagro empezó a correr para el otro lado. Él dice, no, estos existieron tal vez en la época bíblica, pero por la época bíblica nunca más. El gran milagro, dice Crescas, es que la naturaleza tiene reglas perfectas. El gran milagro es que la naturaleza, gracias a Dios, que es quien la creó, nunca falla. No tiene averías la naturaleza. Nosotros, los humanos, no tenemos la capacidad de realizar nada sin fallas. Y llevarlo a la tecnología actual moderna. Vos haces la mejor computadora, hablo siglo XXI, olvídate ahora de Crescas. Y en algún momento se te puede meter un virus.
En algún momento algún componente electrónico puede fallar. Toda creación humana tiene fallas. La naturaleza no las tiene, dice Crescas. La gravedad, él no sabía que existía la gravedad, o no por lo menos con este nombre, pero yo tomo las ideas de él para entenderlo hoy en día. La gravedad, desde que existe el mundo hasta hoy, es exactamente igual. Para los que saben un poco de física, 9,81 metros sobre segundo. No cambió. Antes que nos demos cuenta que existe, antes que la podamos medir, o después que nos dimos cuenta que existe, o que la empezamos a medir, no cambia. El gran milagro es que la naturaleza no tiene errores. Y eso lo que genera es que los humanos podamos tener previsibilidad, podamos tener ciencia, podamos hacer cálculos y de esta forma podamos ayudar. Puede haber medicina, puede haber ingeniería. ¿Por qué? Gracias a que la naturaleza no tiene ninguna avería. Y este es el gran milagro. Este es el milagro que pasa desapercibido para nosotros. El principal milagro es que Dios hizo la naturaleza perfecta. Por lo tanto, Él no va a romper eso para hacer un milagro como vos te gustaría, que rompa la naturaleza, que un árbol salga volando. Porque lo que estaría haciendo es minimizar el acto milagroso de que la naturaleza no falla. Y la naturaleza no falla. Y ese es el acto milagroso. Y ese es el gran milagro para Él que deberíamos darnos cuenta, ¿sí?, los seres humanos. Estoy viendo qué digo en los pocos minutos que nos quedan para con todo, otra idea muy interesante, tal vez de lo que dice él, que es el concepto del mal. Este fue uno de los grandes debates y discusiones siempre en la filosofía, de que existe el monoteísmo, el mal es un problema, es un gran dolor de cabeza, porque ¿cómo explicar la existencia del mal si existe un Dios que es bueno, justo y todopoderoso? ¿Cómo podemos explicar el mal? Porque si existe el mal, algo de lo que dijimos no podría ser correcto. O Dios no es bueno, o Dios no es justo, o Dios no es todopoderoso, o Dios no es ilimitado. Porque si después se pone a pensar, si estos conceptos conviven, el mal no podría existir. Si yo ahora quisiera levantarme y lastimar a alguien, lo puedo hacer. Pero si Dios es justo, todopoderoso, ilimitado, Él debería no permitirme que yo haga eso, porque es justo, porque es todopoderoso, tiene el poder para frenarme, y es ilimitado, quiere decir que está acá. Entonces, si yo me quiero levantar ahora y lastimar a alguien, lo puedo hacer. Después me hago cargo de mis decisiones, pero lo puedo hacer. Para Él, el mal es una lectura subjetiva y parcializada de las realidades neutras. El mal no existe, es tu lectura subjetiva. Voy a dar un ejemplo moderno, ahora que está por jugar Argentina, justo que dije por los gritos de mis hijas. ¿Está bien? En fútbol, un gol, un equipo le hace un gol a otro equipo. Objetivamente, ¿qué es un gol? Algo redondo que llamamos pelota, balón, depende del país donde vivís, ¿sí? Eso pasa una línea, ¿ok? Impacta sobre una red, pasa una línea, que es la línea del arco, perdón, y eso nosotros lo llamamos gol. Para los que son de un equipo, que su equipo hizo el gol, esto es algo bueno. Y para los del otro equipo, que son los que recibieron el gol, esto es un acto malo. Él lo explica de otra forma, pero esto es lo que explica Crescas. Y el acto en sí es neutro, no es ni bueno ni malo. El gol no fue ni bueno ni malo. Es nuestra subjetividad, es nuestra lectura parcializada y subjetiva lo que entiende si esto fue bueno o esto es malo. Pero objetivamente esto no es ni bueno ni malo. Y así es el mal, dice él. Así es el mal. Los seres humanos estamos hechos de materia imperfecta. Por lo tanto, a veces la materia nuestra falla. Siempre, a ver, como es imperfecta, siempre se va a fallar. Entonces, en algún momento nos vamos a morir. Y por eso existe la muerte, porque la materia es imperfecta. Y en algún momento, como es imperfecto, va a fallar. Pero a veces falla antes de lo que nos hubiera gustado.
y hay un fallecimiento de alguien que nos parece terrible, y es terrible, por supuesto, e injusto a nuestra lectura subjetiva, que es de alguien joven, de un chiquito. Pero él te dice, claro que eso duele, dice Crescas. Por supuesto que sí. Pero si lo pensás desde lo filosófico, esto no es algo negativo. O sea, no es algo malo objetivamente. Es algo que las reglas de la naturaleza, esto que te pone Dios, que las reglas no cambian, vos sabés que son así. La materia falla. Así como a veces cortaste, y este sí es el ejemplo que da, cortás un árbol para hacer un mueble, y cuando empezaste a hacer el mueble, la madera estaba húmeda, débil, o tenía bichos o algo, y se te rompió enseguida la mesa, o no terminaste de hacer, o apenas la terminaste, apoyaste algo, se te rompió, porque la materia estaba mal. Lo mismo pasa con la vida humana. No existe el mal, dice él. No existe el mal, sino que lo que existe es nuestra lectura subjetiva de actos neutros. Nuestra lectura de esos actos son los que nos hacen pensar que algo es malo. ¿Esto quiere decir que no sufrimos cuando nos sucede algo? No, claro, dice Crescas, que vas a sufrir. Pero si vos entendés esto, probablemente cuando te pase algo, porque esto también se trata la vida, dice Crescas, probablemente tu sufrimiento sea un poquito menor. Y acá Crescas dice algo también interesante, que él critica que los seres humanos no vivimos con la conciencia de la muerte. Él dice, los seres humanos, y parece que nos está leyendo hoy, porque esto se exacerbó en la modernidad o en la posmodernidad, los seres humanos no vivimos con la conciencia de la existencia de la muerte. Y tal vez por eso también nos duele tanto la muerte de un ser querido, porque tenemos una negación. Nadie dice adorar la muerte, pero si viviéramos con la existencia, con el contenido de que la muerte existe y es parte de la vida, cuando llega, el dolor sería menos terrible, porque nosotros sabemos que eso es parte de la vida. Kreska dice, nosotros lo sabemos la boca para afuera, en el discurso, pero en la vida práctica nosotros ignoramos la muerte. Es como que la muerte no existe para nosotros. Algunos conceptos más de él que hay muchos. Él cree en el concepto del pueblo elegido, él cree que la tierra de Israel es la tierra elegida, él cree que hay un pueblo elegido, que hay tiempos elegidos y que hay lugares elegidos. Ahora, ser elegido no es mejor, dice él. Al igual que dijimos antes, no es un tema de esencia, es un tema de cantidad. Él dice, en la tierra de Israel hay más Dios que en otros lugares, por así decir. No es mejor la calidad. Y es al revés de como nosotros pensamos. ¿Qué quiere decir al revés? Dice él. No es que Dios eligió al pueblo judío por capricho. Dice, el pueblo judío fue el que eligió a Dios. Porque creer en Dios o elegir a Dios de la boca para afuera es fácil. Somos creyentes. Yo creo, y esto con respeto, yo creo que es una crítica al cristianismo, que anuló los preceptos, que es la práctica. El verdadero desafío no está en la palabra, porque con la palabra todos solucionamos el mundo, dice Crescas. El desafío está en las prácticas. Ahí nos damos cuenta. Dios elige al pueblo de Israel según Crescas. ¿Por qué? Porque es el pueblo que está dispuesto a esforzarse, no a decir, a hacer. Y el mejor ejemplo, y también creo que esto es una crítica tal vez al cristianismo, el mejor ejemplo es la circuncisión. La mayoría de los pueblos no están dispuestos a pasar por una circuncisión para mostrar un acto de fe. La circuncisión es el mayor acto de fe, porque encima no lo haces vos sobre tu cuerpo, lo haces sobre el cuerpo de lo que más amás, que inclusive lo amás por arriba de tu propio amor, que es sobre el cuerpo de tu hijo. Pero tampoco es una prueba de fe como el no sacrificio de Itzhak, ¿dónde iba a terminar con la muerte? No, es una prueba de fe, obviamente que no trae una consecuencia irreversible desde el punto de vista del daño, ¿sí? Es irreversible que no puedes volver para atrás. Pero estamos hablando de una prueba de fe de muerte, porque Crescas dice, el martirio, martirizarse, después que él vio que a su hijo lo martirizaron, no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros nos matemos por él.
Dios quiere que nosotros vivamos por Él. Pero la fe se ve en la práctica, no en el discurso. Entonces el pueblo judío no fue el pueblo elegido por capricho, es el pueblo elegido porque se autoeligió, porque es el pueblo que aceptó practicar y salir de la comodidad para hacer las cosas que Dios pide. Pero con todo eso, Dios está en todos los pueblos. Acá es un tema más de cantidad, no de calidad. ¿Saben? No hay más calidad, pero hay un tema para él de cantidad. Este es un tema muy interesante, pasa que con el poco tiempo me gustaría en otro momento profundizarlo, pero es un tema muy, muy interesante para él, el tema de lo que es el pueblo elegido, porque lo explica de una forma linda. Y 2, 3 cositas rápidas para terminar. Para él cree en la astrología, y esta es la parte bien de la mística, ¿está bien? Él cree en la astrología, él cree que los astros impactan, son parte de estas causas y consecuencias que nosotros dijimos. Para él existe, los astros tienen impacto en tu vida, no podemos negar esto, dice él. Ahora, esto no nos da lugar a adorar a los astros, porque esto sería como adorar la ley de gravedad. Él de nuevo no da este ejemplo, lo traduzco yo en algo moderno. Vos no adorás la ley de gravedad. La ley de gravedad impacta mi vida, claro, impacta mi vida. Es lo que hace que yo esté pegado al piso. Yo quiero levitar y no puedo levitar por la gravedad. Yo salto y caigo. Si salto a un lugar muy alto voy a caer y me voy a lastimar. ¿Influencia mi vida? ¿Impacta mi vida la gravedad? Obvio que impacta mi vida la gravedad. Ahora, ¿la voy a adorar? No, esto funciona automáticamente. El que creó en forma perfecta la gravedad es Dios. Y esto es parte del milagro, la perfección de la naturaleza. La astrología, los astros no son para adorarlos. Dios creó la perfección de los astros, pero tampoco podemos negar para él el impacto que la energía de los astros tiene sobre cada uno de nosotros. Tenemos impacto nosotros de los astros. La astrología impacta en tu vida. ¿Decide por vos? No, no decide por vos. Pero hay que estudiar a la astronomía y a la astrología para tratar de entender cómo funciona el impacto de estos astros sobre nuestras vidas. Hay mucho, mucho, mucho más. Me anoté un montón de puntos, llegué a la mitad, pero no quiero extenderme del horario comprometido. No sé, Lili, Marce, cómo... Yo tengo un montón de preguntas, pero como hay preguntas también que están haciendo por el chat, me las voy a aguantar. Bueno, lo primero que, bueno, si los que sabíamos poco de Crescas, hoy nos vamos iluminados, digamos, bien lleno de Crescas, y me parece que yo creo que tendría mejor marketing en estos tiempos que en los tiempos que les tocó vivir posiblemente, Sí, ¿no? claro, claro. Decime 2 palabras respecto de su obra, Or Adonai, que es, si es una cosa legible, me imagino que estará en castellano, o tiene una complejidad solo para filósofos. ¿Mm? Está en castellano, sí, está en castellano. En España está traducido, creo que como La Luz de Dios, de Hasdai Crescas. Perdón. Ahí, claro, bueno, ahí lo pusiste en hebreo, exacto, es eso. Esta es la original, digamos. Sí, sí, del manuscrito, digamos. Sí, sí. No es fácil. Él intentó justamente, porque parte de su crítica a Maimónides era la complejidad de la escritura, que eso no lo dije. Parte de la crítica de Maimónides es tratar de escribir en forma más sencilla. Pero en esta crítica él criticó, pero para ser honestos no lo pudo cumplir mucho. Pero porque era gente que tenía era tanto el nivel intelectual que tal vez él estaba convencido que lo escribió simple. Sí, pero estamos hablando de 262 páginas. Claro, y no es, no quiero mentir, no es simple. ¿Se puede leer? Sí, puede leer. O sea, a uno me dice, sí, claro, cualquier cosa se puede leer. Digo, se puede leer y se entiende, pero no es una novela. No es para cualquiera. No es una novela, pero, espera, anímense,
¿Sabes qué? Hay que animarse, hay que animarse. Qué animal, sí. También. Y cualquier cosa nos escriben, nos preguntan y les damos una Seguro, mano. seguro. Seguro. Vamos a terminar haciendo un curso sobre la escritura de Hazdai Crescas. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, y además estoy viendo que está el otro costado que escribió en contra del cristianismo, pero no me quiero meter en eso, pues no vamos a Sí, ir. yo, Tenemos que llegar a las 9 que empieza Argentina el partido, sí, tenemos que llegar. por supuesto, por supuesto. Tengo algunos saludos y hay un par de preguntas para el final que te quiero ver en el desafío de contestarlas cortas. Dale, De vamos. Adrián, que saluda, por supuesto, siempre tempranito está Adrián con nosotros. Silvana Vivas saluda. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Alan saluda desde Caracas y tiene el libro dedicado a su papá llamado Kol Torah de Argentina, de el rabino Mordejai Herbst. Sí, mi ¿Sos tío, el vos? hermano de mi papá. El Mi tío, hermano, mira vos. el hermano de mi papá. Bien. Sí. Desde San Viene de Pablo familia, saluda. entonces. Desde Ah, San Pablo saluda ¿eso Lucien. fala portugués? ¿Eu falo portugués? Sí, sí. No, hasta ahí. Juan Miguel Sánchez también saluda, Nelly Aladef también desde Brasil saluda, y gracias por la iniciativa y el empeño en preservar la cultura sefaradí. Desde México, Betty Estrada. Alan dice, Maimónides es la persona más importante del mundo sefaradí. Bueno, hay una cuestión de marketing también, ¿no? Claro, podríamos decir, tal vez fue la más influyente, no sé si la más importante, o sea, sí, uno mira para atrás y tal vez fue la que más influenció, la que más impactó. Ahora, si fue la más importante, esto es una subjetividad y es discutible. Cresca fue su pensamiento muy impactante. Maimónides también, Maimónides es un genio, o sea, Maimónides fue un genio. Pero claro, luego vos, Marcelo, decís, fue la que más influenció y probablemente sí. Bueno, yo agregaría quizás revolucionó más Maimónides, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá hay una pregunta, ¿quién fue el maestro de Cábala? Bueno, que no sería Cábala de Crescas, o quién fue el maestro de Crescas. Sí, en realidad él no cuenta mucho quiénes fueron sus maestros. No sabemos mucho de eso. Ahí, de qué manera filosofía de Abulafia. Abulafia, para los que no saben, es una filosofía más práctica, lo llama la Kabbalah profética. Se cree que lo que más influencia en él es más un poco la mística, no tanto la Kabbalah, que era bastante incipiente, que estaba la Kabbalah. La Kabbalah es un poquito antes, es del 1280, pero no conocemos, él no dice y no se sabe exacto quién fue su maestro específicamente. Pero se cree que no sé si tanto la Kabbalah de Abulafia, que lo llama la Kabbalah profética, sino más la Kabbalah teórica, lo llama la Kabbalah del Zohar, del libro de la Kabbalah. Se cree que eso fue más lo que habría impactado. Pero probablemente haya leído también Abulafia, que es anterior a él. No, además nacido en Barcelona, vivió en Zaragoza, digamos, estaba ahí, estaba se codeaba con 100%, seguro que sí, es el mundo donde está él. Seguro. Acá preguntan si los jajamim que participaron en la disputa de Tortosa, bueno, se apoyaron en la tesis de Crescas para la defensa del judaísmo. Sí, no es nombrado, hasta lo que yo recuerdo no es nombrado, pero no hay dudas que uno puede olfatear cosas del pensamiento de él, sí, ahí en la disputa, sí, 100%. No es nombrado, hasta lo que recuerdo, no es nombrado abiertamente, tampoco tenía por qué ser nombrado abiertamente, porque en ese momento había que defender algo, no era que estaban dando una conferencia, pero claramente uno ve cosas del pensamiento de él. Sí. Voy a cambiar un poco el orden de las preguntas para dejar a Pablo para el final, porque hay un par de preguntas pesadas. Si hay algún libro sobre la filosofía de Crescas en castellano. Bueno, yo había preparado, porque vi que hay mucho escrito, estaba buscando esto. No, esto es la calle de Crescas en Jerusalén, pero aquí, que hay un montón de libros. La verdad que estaba viendo, hay cantidad de escritos sobre Crescas. Sí, iba a decir lo mismo. Mirá, por suerte,
en España se publica mucho. Crescas es bastante estudiado en España en distintas universidades. Una de las autoridades en Crescas es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama Zeev Harvey. Y él escribe en hebreo y principalmente en inglés, pero hay cosas de él traducidas al español. Bien. H-A-R-V corta E-Y. Harvey sería en... Y hay cosas de él, seguro. Él es las autoridades a nivel mundial en lo que es Crescas. Pero después en España, me agarraron en offside, en España hay cosas, después puedo mandarles, yo tengo, pasé la biblioteca justo al lado, pero tengo algunas cosas de él en español, y generalmente en España se publican cosas muy serias y muy interesantes. Así que ahí, de las cosas que estoy viendo, Marcelo, estás mostrando, seguro. ¿Sí? Bien, Pablo va a tirar un par de preguntas. El libro de él, perdón, Marcelo, el libro de él, Or Hashem, o La Luz de Dios, que hay una muy buena traducción de España, tiene una introducción, no me acuerdo ahora el autor, se me hizo una, no me voy a acordar, pero apenas 150 hojas, es toda una introducción al pensamiento de él, después viene la traducción. Eso es también muy interesante, el libro. ¿Okay? Te decía, Pablo hace un comentario respecto de Spinoza, que los milagros contradicen los principios de la naturaleza, con lo cual se demostraría su imperfección, pero te pregunta Pablo, ¿qué piensa Crescas acerca de la creación del mundo? Sí, te doy 1 minuto y medio para que lo digas. Él básicamente cree en la creación, digamos, por eso es la idea judía. Él cree que el mundo es creación, digamos, creatio ex nihilo, que el mundo fue creado de la nada. O sea, él cree que Dios es el creador del mundo, y justamente, ¿cómo vemos que Dios es el creador del mundo? Por lo que dije antes, porque la naturaleza es perfecta. Es cierto lo que dice Pablo, que no es que Spinoza toma todo lo de Crescas, no, vemos cosas del pensamiento de Crescas en Spinoza. No dice lo mismo Spinoza que Crescas, porque si no hubiéramos estudiado a Spinoza, no hubiera sido tan impactante, hubiéramos dicho fue un repetidor de Crescas. No es que dice todo lo mismo. Es cierto, en el tema de los milagros piensan diferente, pero para Crescas, Dios es el creador del mundo de la nada, y la mejor forma de demostrar que el mundo es creado por Dios es que el mundo es perfecto, lo que dijo él. No hay imperfección en la naturaleza. La naturaleza es un milagro constante. Y está bueno que lo pensemos así, porque vos decís, es verdad, yo estudié en una época ingeniería, también no la terminé porque fui para sociología, pero vos medís algo y lo medís hoy, lo medís mañana, lo medís dentro de 20 días y es lo mismo. Y de última, si cambias porque cambió nuestra lectura de eso, pero no que cambió el objeto de verdad. La naturaleza no falla desde que existe, desde que se creó. Y ese, para Crescas, es el principal milagro y es la demostración de que el mundo fue creado por Dios, de la divinidad del mundo. ¿Okay? Y la otra pregunta que te doy, no 1 minuto y medio, te doy medio minuto, cuando hablaste del mal, ¿dónde encaja el holocausto? Ah, Pablo, vos sos un amigo, gracias por las preguntas fáciles. Por eso te la dejé para el final. Mirá, el holocausto rompió todos los paradigmas del entendimiento del mal. Cuando uno estudia en filosofía judía el mal, siempre estudia pre-holocausto, post-holocausto. El holocausto rompió todos los paradigmas del entendimiento del mal. En la cabeza de un Crescas, como de Maimónides, como de cualquiera, era imposible imaginarse que algo así iba a poder suceder. A ver, era imposible imaginarse a alguien que vivía en 1920 que algo así iba a poder suceder. Es difícil hoy decir dónde hubiera encajado algo por el estilo. La verdad que es difícil, porque claro, eso es la encarnación del mal. Entonces probablemente Crescas hubiera repensado su forma de pensar. Pero yo igual ahora voy a defenderlo a Crescas, y con esto termino de verdad. El problema de Hitler, el problema de la Shoah, del holocausto, no es tanto un problema filosófico-teológico. La pregunta terrible no es Dios, el mal, la pregunta terrible es dónde estuvimos los humanos. Claro. Eso es lo que dicen los sobrevivientes. No, seguro, aparte tenemos que pensar dónde encajaría. Bueno, Crescas tampoco se imaginó, como ninguno de los otros que vinieron después, de los otros filósofos, nunca se imaginó que un acontecimiento así
iba a poder suceder. Claro, O sea, claro. todo rompe con todas las filosofías, por lo menos antes Sí, del Holocausto sí, y de sí. Hitler. Ahora, tenemos que ver qué dicen los filósofos de hoy en día con respecto al Holocausto a partir de que sucedió. Sí, sí, 100%. si Cresca viviera hoy, ¿qué pensaría? ¿No? Claro, eso no lo podemos adivinar. Claro, difícil. Eso es difícil. Bueno, y finalmente, Adrián, que te agradece, nos agradece, impecable presentación, claro que sí, cada día aprendemos más y hoy sí que hemos aprendido, Adrián, la verdad, me voy a hacer una comparación con el fútbol que vamos a ver dentro de un rato. ¿Viste esos jugadores, los Messi, que hacen simple lo complicado? Que uno dice, ¿cómo algo tan complicado, cómo lo puede hacer tan simple? Bueno, eso es lo que me parece que es la conclusión de lo que aprendimos. Nos has explicado cosas muy complejas y las hemos entendido como si fuera algo simple. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias Muchísimas Lili, gracias Marce por la invitación y gracias a todos por escuchar. Y ya sabemos que tenemos otras 2 o 3 temas que podemos hablar. Cuando quieran, cuando quieran. Gracias, Bien, gracias a todos. entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos y a los que hicieron preguntas. Muchísimas gracias por el interés y la curiosidad. Les contamos que, como cada semana, el próximo domingo a la 1 del mediodía de Argentina y en el flyer tienen horas de referencia de otros países y ciudades. Vamos a tener Darush de Rosh Hashanah en vivo, como cada semana, en ladino, en judeo-español, con el rabino Nissim El Nekabé desde Miami, en lugar del doctor Eliezer Papo, que habíamos anunciado y que no podrá estar con nosotros, lamentablemente. No pasa nada grave, pero lo vamos a extrañar. Y el próximo jueves vamos a tener la presentación del libro La voz de la madre, en vivo también con Silvia Arasi, poeta, escritora, narradora y actriz, donde nos cuenta una perspectiva desde el lado personal como hija y también desde el lado de su familia sefaradí, cómo es extrañar la voz de la madre. Muy, muy interesante también. Nos vamos entonces. Gracias, Adrián, una vez más. Nos veremos mañana a la noche. Nos vemos en Bami, en el Kabbalat Shabbat. Ceremonia de Kabbalat Shabbat. Nos veremos mañana y te vamos a agradecer personalmente. Y a todos los demás nos encontramos o el domingo o el jueves o en cualquier momento en sefarad.com. Chao. Adiós.